Machala, donde aún hoy funciona la Notaría Segunda de la ciudad. En ese entonces el notario era José Cabrera Román, una persona respetada y prestigiosa, que días antes había viajado a Quito para una diligencia privada. El rumor de su muerte causó alarma, porque José Cabrera no era un notario común. Sí, yo tengo un dinerito, y también sí. su familia. Era un salvador para muchos. Todos tenemos un ahorro que de eso vivimos, porque en el país que vivimos ahora nada es negocio ni nada resulta. Una alternativa a la banca. Un hombre al que uno podía entregar su dinero a cambio de un interés que no se conseguía en ningún otro lugar. Es rentable, es lógico, es rentable, sí. ¿Mejor que la banca? Mucho mejor que la banca, por supuesto, claro que sí, mejor que la banca. El notario pagaba intereses del 10% mensual, es decir, si alguien le entregaba $10,000, recibía 1,000 de retorno cada mes. En cambio, si iba a la banca al interés de esa época, esos mismos $10,000 le hubieran reportado $42 mensuales. No había competencia. Era como un banco. En ese tiempo habían plantas, un parterre en la mitad de la calle y la gente se sentaba a esperar que les toque el turno porque les daban ticket ya para poder ingresar. O sea, ya la gente a veces ni siquiera alcanzaba su turno para retirar su plata ese día. Inclusive tenían que quedarse para el otro día porque la mayoría de la gente eran de otras provincias. Venían del oriente, de la sierra. Entonces ellos venían anticipados y si no alcanzaban les tocaba quedarse a dormir acá en la ciudad. Y yo sabía venir 5 de la mañana a trabajar y ya la gente ya estaba esperando que abran la notaría para poder ingresar. 10 años después, Juan Pablo Aguilar sigue teniendo su panadería en el mismo lugar, frente a la Notaría Segunda de Machala. ¿Conoció al notario? Sí, ya el último año estaba muy estresado porque él mismo se dio cuenta que se le desbordó, se le fue de las manos este tema y ya ni él ya no sabía qué hacer. Fue testigo de la desesperación de los clientes cuando se supo que el notario había muerto y también estuvo ahí 16 días después de eso, el 11 de noviembre del 2005, la fecha en la que el nuevo notario tenía que tomar posesión. Ese notario recién nombrado era el hijo del doctor Cabrera, José Cabrera Gallardo, el mismo que, poco después de que su padre muriera, había tranquilizado públicamente a la gente y les había prometido que todo seguiría igual. En este momento nosotros estamos muy terminados por eso, familias, tablas, pero estamos trabajando normalmente. Yo tengo el respaldo irrestricto del señor alcalde, de los señores policías, de todas las instituciones que nos, de la localidad y nacionalmente. Tanto quien les habla, abogado José Cabrera, como mi hermana Carolina Cabrera, estamos al frente, como lo hemos venido estando, de todos los negocios y giros empresariales de mi padre. Pero el 11 de noviembre, cuando debía posesionarse como nuevo notario, no apareció. Por lo menos se funcionó 10 años. Y las autoridades de ese entonces, hablemos ya no de Quito, el gobierno de ese entonces, ¿por qué no actuó ahí? ¿Por qué no actuó ahí? Entonces, ahí es donde yo digo, María Cecilia, si esto era ilegal, así como nos estigmatizaron, ¿por qué ahí el gobierno de turno, las autoridades de turno, el fiscal general de la Nación, el contralor, qué sé yo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no dijeron, esto es ilegal y vamos, intervengámoslo? ¿Ya? En realidad, eso fue lo que todo el mundo se preguntó en esa época. Los organismos de control, incluso la banca, ¿no notaron nunca lo que estaba ocurriendo en Machala? Difícil de entender, sobre todo porque cuando la lista se hizo pública, quedó al descubierto que los clientes no eran todos anónimos. Había gerentes de bancos, jueces, el presidente de la Corte del Oro de ese entonces. 15.000 algunas veces depositaría yo, pero yo no he mantenido ahí esa plata. ¿En qué año usted depositó? No pudiera decir, será hace unos 5 o 6 años. Pero en todo caso usted también depositó antes de la época, ¿no? ¿En qué época más o menos?
Antes de que fuera Sepúlveda, cuando creía en todo el mundo que era honorable, ¿no? ¿Por qué usted no denunció si usted era una de las personas que también conocía? Pero porque yo no tenía por qué denunciar una cuestión que yo no conocía si era lícita o ilícita. Ya sabíamos nosotros. Si él mismo me decía que por qué yo no ponía ahí unos 5, unos $10,000 ahí para que esté recibiendo esa cantidad de dinero. Entonces yo nunca, no me metí en eso porque... Geomar García es propietario del Museo Marino de Jambelí y conoció al notario. Recuerda la época de esplendor de la casa y las fiestas que se daban ahí. Militares muy poco vi aquí porque ellos tenían más allá, tenían su propio bugalú, su propio local donde ellos pasaban los militares. Policías sí, siempre estuvieron ahí, pero de los altos rangos, o sea, no cualquier policía venía ahí, sino amigos del notario. Hablando de policías, volvamos a la lista de clientes y a los nombres que se hicieron públicos. Estaba, por ejemplo, el de Milton Martínez Chamorro, que en ese entonces era el comandante de policía de la provincia de El Oro, y que además controló de cerca el operativo que se dio en la notaría. Parece como depositante del notario Cabrera. Eso estoy indicando. La inspectoría tendrá que remitir el informe. A eso nosotros nos... Efectivamente usted depositó dinero en el notario Cabrera. Por favor. Ayúdenos. Esto de aquí es parte de la evidencia. En este caso era dinero, tenía que sacar las series de los billetes. Entonces opté por sacar fotocopiado de todo el dinero para poderlo presentar en mi informe a la Fiscalía. Edgar Yari es perito de la Fiscalía y fue a él a quien le tocó ir a hacer la pericia cuando ya todo esto había pasado y los disturbios empezaban a calmarse. Cuando nosotros llegamos al otro día, era solamente a ver lo que había quedado, ¿no? Un poco de basura, escritorios virados. Y una mochila por ahí que encontraron debajo de una casa que también la habían tenido escondida, pero que también supuestamente era de ahí. Y también consta como evidencia que se le entregó a la policía. Ya, y en el área de la notaría, en los alrededores de la notaría, ¿cuánto dinero había aún ahí? Es decir, de lo que le decomisaron a la gente o lo que había en la mochila. Una totalidad de unos 370,000 y pico de dólares. Esos $370,000, cuyas fotocopias son estas, fueron contados, registrados, embalados y oficialmente entregados. ¿A quién? A la policía, ¿no? Era una evidencia que teníamos que entregarla con la protocolización del caso, una cadena de custodia. Así se hizo y el dinero quedó bajo custodia policial. Casi un año después se hizo una ceremonia con todo y prensa invitada para abrir ese cajón. Ya. O sea que uno por uno vaya sacando la famosa mochila. Parece por aquí, nada por acá. Parece como los magos. A ver, vos allá no hay. No. Sí, podrá eso. Yo quiero que vean esto. ¿Quién está haciendo de acá? Vean, parece que los cartoncitos se han andado por ahí. Señores de la policía y de la prensa, quiero que vean toda la plata que está guardada. Estaba guardado supuestamente. Bueno, supuestamente estaba el dinero en este cartón. Nosotros, juntamente con los señores, estamos verificando, pero oh sorpresa. ¿Qué se puede decir de la policía? Bueno, eso tenemos que averiguar, tenemos que investigar, porque esto no se puede dar esta situación. Poco después se detuvo a 3 policías y se los acusó formalmente del robo. En estos 10 años, el caso Cabrera hizo que se abrieran expedientes, que se expulsara de la institución a varios policías y que incluso otros fueran a prisión. Hoy la mayoría ya está libre e incluso fueron reintegrados a las filas policiales, aunque personas como el